Agradezco desde ya la gentil invitación de Udiápolis para poder compartir con ustedes. Y bueno, esta será, estoy segura, la primera de muchas sesiones y encuentros académicos que vamos a tener. Desde luego vamos a estar atentos y ver, sobre todo, en verdad, vamos a hablar hoy día sobre los delitos contra la libertad sexual. Sabemos que es un tema sumamente amplio, sabemos que es un tema que tiene muchísimas variables, muchísima casuística, desde el lado sustantivo, desde el lado procesal, así que vamos a tratar de abarcar diversos tópicos. Les pido a todos ustedes, por favor, que vayan apuntando las preguntas, así las vamos revisando al final de clase, porque a veces se nos escapan y escribimos, y entonces yo quisiera que esto sea súper dinámico. Al final de la clase vamos a tener un tiempo para poder absolver las preguntas que podamos tener y entonces vamos a avanzar. Vamos a hablar en primer lugar para poder entender cuando hablamos del lado sustantivo y desde luego una visión político-criminal de por qué se instauraron o por qué estamos hablando, por qué la necesidad del reproche de la sanción penal, obviamente dentro de este análisis de subsunción, de esta positivización de estas conductas, evidentemente tenemos que referirnos a los fundamentos del origen. Desde luego, y ustedes bien lo saben, esa es una cuestión por demás conocida y por demás entendida, el derecho penal no hay ciertos límites en los cuales no se tiene que inmiscuir en cuanto a regular o a prohibir determinadas conductas, sino solo aquellas solo se basan en opiniones, digamos, o aquellas que se basan en cuestiones netamente morales de la ciudadanía. Es decir, el derecho penal debe permanecer, obviamente, por eso quiero ingresar con este análisis de este tipo penal, porque hay mucho en cuestión allí. El derecho penal debe entenderse que tiene que permanecer neutral frente a toda esta gama de moralismos, si así podemos denominarlo, que existe en la actualidad. Como dice el profesor Manuel Atienza, ¿no? Que él dice que no debe imponerse un determinado código moral frente a los demás, ¿no? De hecho, incluso citando a Stuart Mill, él dice en este caso, el único fin por el cual puede resultar o es justificable, menciona él, que la humanidad individual o colectivamente pueda entrometerse o pueda inmiscuirse en la libertad de acción de uno de cualquiera de sus propios, de sus miembros en sí de la sociedad, es la propia protección. Entonces, desde luego, en este contexto, el legislador del Código Penal de 1991, a pesar de que los códigos que le antecedieron mantuvieron al honor sexual y a las buenas costumbres como bienes jurídicos protegidos preponderantes en los delitos sexuales, consideró aquí a la libertad sexual en forma genérica como el único y exclusivo bien jurídico protegido dentro de este contexto, ¿no? De hecho, si ustedes revisan, y esta referencia la hace el profesor Salinas Sicha, entra muy a detalle este aspecto. Y claro, desde luego, realmente hoy en día ya no se, digamos, inmiscuye dentro de esta protección ni la cautela de la honestidad, ni la moralidad o la irreprochabilidad de las mujeres, sino uno de los valores sociales más importantes sobre los que descansa el Estado democrático de derecho, y el pluralismo político, sobre todo, que es la libertad del ser humano de distinguir al género al que pertenecen y su condición social, económica o ideológica. Entonces, dentro de eso, desde luego, la libertad sexual surge como un bien jurídico de carácter protegido. El legislador, desde luego, el Código Penal Nacional vigente del año 91 establece como bien jurídico protegido a la libertad sexual en los delitos sexuales. ¿Qué se desprende de esto? Evidentemente que una de las manifestaciones más importantes de la libertad, es decir, la libertad sexual, ya que al ser puesta en peligro o bien lesionada, obviamente trasciende los ámbitos físicos para, en este caso, repercutir en la esfera psicológica del individuo, alcanzando con ello el núcleo, desde luego, más íntimo de la personalidad. Incluso, como dice el profesor Bajo Fernández, ¿no? El concepto en esta cuestión debe entenderse aquí, de la libertad, debe entenderse de dos maneras. En primer lugar, como la libre disposición del propio cuerpo, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena. Pero segundo, dice él, como una facultad de repeler las agresiones sexuales de terceros. Claro, y en esa línea, desde luego, dentro de esta concepción a la cual estamos denominando, por ejemplo, el profesor Carlos Caro Coria hace referencia, establece que la libertad sexual debe entenderse tanto en un sentido positivo dinámico como un sentido negativo pasivo.
Y usted me dirá, bueno, ¿qué es lo primero? Es decir, con respecto al sentido positivo, dinámico, a lo que él refiere es que de la libertad sexual se concreta en la capacidad de la persona de poder disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales, mientras que la otra parte, es decir, el cariz o el lado negativo pasivo, se concreta en la capacidad de negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los cuales desde luego propiamente no quiere intervenir, es decir, no es la voluntad del ciudadano, de la persona en sí a querer intervenir. Entonces, la libertad sexual dentro de esta línea es la capacidad de toda persona para comportarse como bien tenga dentro del desarrollo de su actividad sexual. Es la capacidad que tiene esta persona de elegir libremente el lugar, el tiempo, el contexto y la otra persona, desde luego, con la que quiere relacionarse de manera sexual. Incluso el profesor Roy Frey, haciendo referencia a esto, dice, lo define como la voluntad de cada persona de disponer de manera espontánea de su vida sexual sin desmedro, desde luego, de la convivencia y del interés colectivo. Claro, y seguimos hablando de este bien jurídico, que es el que nos demanda la atención en esta clase. Por ejemplo, el profesor Norberto Bobbio distingue entre la libertad de querer o de voluntad, libertad positiva, como se suele denominar, entienden ustedes dentro de estos conceptos, y desde luego también de la libertad de obrar, es decir, la libertad negativa. En cuanto a lo primero, es decir, la libertad de querer o de voluntad, esta libertad positiva, es la autodeterminación. O sea, la misma que no es otra cosa, simplemente que la situación en la que el sujeto tiene, en este caso, la posibilidad de orientar su voluntad hacia el objetivo, hacia un determinado objetivo, por ejemplo, de tomar decisiones sin verse determinado por la voluntad de otras personas. Y sobre la libertad de obrar, desde luego que esta implica realizar u omitir el comportamiento que se tiene la voluntad de efectuar o de omitir sin que un tercero que no está autorizado interfiera en dicha realización u omisión. Desde luego, en este contexto, aquí, por otra parte, ya en el campo, obviamente, de los delitos propiamente sexuales que estamos conversando, propiamente el profesor Díaz Repolés, desde luego, el detalle es que este concepto al cual estamos haciendo referencia, el concepto de libertad sexual, tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Es importante tener en cuenta estos conceptos porque nos van a permitir entender luego la redacción del tipo penal en sí. Dice, sobre este aspecto positivo, dice que la libertad sexual significa la libre disposición de las propias capacidades, vean ustedes, las propias capacidades y potencialidades sexuales, tanto en el comportamiento particular como en el comportamiento social. A contrario, desde luego, dice Díaz Repolés, que en el aspecto negativo, la libertad sexual se contempla en un sentido defensivo y remite el derecho de toda persona a no verse inmiscuida, a no verse involucrada sin su consentimiento en un contexto de carácter evidentemente sexual, en contra de su voluntad. Y claro, la Corte Suprema Nacional, haciendo eco de esta cuestión explícitamente en el recurso de nulidad 2540-2009 Apurímac, la Sala Penal Transitoria, ¿no? Ustedes saben que tenemos la permanente y tenemos la Sala Penal Transitoria. La Sala Penal Transitoria en esta ejecutoria establece dos conceptos de forma clara al respecto, en la cual argumenta que la libertad sexual, dice la Corte Suprema en esta ejecutoria del enero del año 2010, dice, es entendida como la manifestación de la libertad personal que se orienta a propugnar que la actividad sexual de las personas se puede desarrollar dentro de un ambiente de libertad sin violencia en ninguna de sus formas. Sin embargo, dice, reservado para los seres humanos que han alcanzado una madurez psicobiológica, más no para quienes no han alcanzado una edad cronológica determinada. En el caso de los menores, desde luego, ustedes dirán a razón de esta cuestión que estamos conversando dentro de esta definición,
en el caso de los menores o incapaces, se puede alegar que se les protege su libertad o autodeterminación sexual en los delitos sexuales, ya que por definición este grupo carece de tal facultad. En aquellos casos, en estos casos puntualmente, el bien jurídico protegido vendría definido por conceptos como la indemnidad o la intangibilidad sexual. Según dice Monge Fernández, por ejemplo, estos proceden en principio de la doctrina italiana, esa es la fuente en la cual viene, y que fueron recogidos por la doctrina española a finales de los años 70, al principio de la década del 80. Como vemos, dentro de este contexto, la indemnidad o la intangibilidad, como lo dice el profesor Salinas Sicha, resulta ser en este aspecto el verdadero bien jurídico que se tutela con todas las conductas delictivas previstas en los tipos penales a los cuales estamos haciendo mención. Eso es, le interesa en este contexto al Estado proteger la sexualidad de las personas que por sí solas no pueden defenderla al no tener la capacidad suficiente para valorar realmente una conducta en la cual estamos hablando en este contexto sexual. Al respecto, desde luego, refiriéndose ahora solo en el caso de los menores de edad, la Corte Suprema en esta ejecutoria y en esta otra ya de diciembre del año 2017, puntualmente me estoy refiriendo ahora en este caso al recurso de nulidad 3232-2007, Ucayali. Lo que la Corte Suprema mencionó en este contexto fue lo siguiente, lo que dijo fue, en los delitos contra la libertad sexual, el bien jurídico protegido es la propia libertad sexual, entendida como la manifestación, vean ustedes por eso el preámbulo que les estaba haciendo, entendida como la manifestación de la libertad personal que se orienta a propugnar que la actividad sexual de las personas se pueda desarrollar dentro de un ambiente de libertad sin violencia en ninguna de sus formas. Empero, dijo además, en este caso, este disfrute pleno de la libertad sexual está reservado para los seres humanos que han alcanzado, vean ustedes, una madurez psicobiológica, más no para quienes no han alcanzado una edad cronológica determinada. Por ello que de manera más concreta se ha incorporado, dijo en este caso la Corte Suprema, en la doctrina el concepto de, lo habíamos mencionado hace un minuto, indemnidad o intangibilidad sexual como bien jurídico que tutela el derecho penal para proteger la libertad sexual futura de los individuos. Esto es, para las personas que todavía no tienen esta madurez psicobiológica como son los menores de edad, evidentemente. Claro, y a renglón seguido, si estamos hablando de esta cuestión, evidentemente tenemos que hacer referencia a las agresiones sexuales. En la legislación comparada, por ejemplo, en España, el legislador aterrizado ha considerado dos términos según la gradualidad de afectación de los delitos de carácter sexual. De un lado, la agresión sexual con violencia e intimidación, y del otro, el abuso sexual sin violencia ni intimidación y sin consentimiento. En otros países, como en América Latina, como Chile o en México, si queremos hacer mención, evidentemente también se encuentra la terminología de la violación, más propia dentro de estos escenarios, haciendo un hincapié en esta cuestión a que existe la diferenciación con el delito sexual que refiere a la ausencia de una violencia e intimidación. Y en Colombia se le denomina ciertamente como acto sexual violento. Por ende, el contenido del término agresión sexual es equiparable al nombre de violación sexual en estos contextos. Ahora, desprendiéndose de esta terminología, derivándose de esta, el atentado sexual. Las agresiones sexuales, dentro de esto, requieren de la presencia de un atentado sexual, entendiendo en este sentido a las líneas generales, o si queremos entenderlo en términos genéricos, como el acto que atente contra la libertad e indignidad sexual. Por eso era la diferenciación que estábamos haciendo anteriormente. Específicamente,
un acto que necesariamente afecte a la libertad ¿de qué? A la libertad de autodeterminación en el ámbito sexual de los adultos o de los menores con edad de consentimiento sexual, de tal forma que se le imponga una conducta sexual no querida o que se involucre en un contexto sexual no consentido, como dice Pérez Alonso, por ejemplo, ¿no? Incluso, tal como se infiere del principio de ofensividad penal, como ustedes conocen, debe existir, desde luego, ¿qué cosa? Una lesión o un atentado materializado en la realización de la conducta típica contra aquel bien jurídico, ¿no? Veamos que los tipos penales sexuales, incluso en nuestro código, tienen un común denominador que es tener acceso carnal. Y al contrario de la doctrina extranjera que los cataloga como de mera actividad, a nivel nacional se les concibe como delitos de resultado. El correcto baremo en esto para el legislador en los delitos en materia sexual, según el profesor Díaz Repolés, dice que es la gradualidad, en este caso de los ataques contra la libertad sexual, puesto que lo que se cuestiona aquí es la homogeneización de terminologías que no hacen más que poner bajo el mismo estándar las diversas manifestaciones de afectaciones sexuales. No todo atentado, desde luego, y hay que tenerlo en cuenta aquí, a la libertad sexual merece el mismo juicio, ¿no? Obviamente, incluso el profesor Díaz Repolés, en un comentario que ustedes lo pueden encontrar en el diario El País, si googlean a propósito de estos famosos casos que se han dado, tan connotados en España, que dio lugar a toda esta corriente del no es no, hace mención y hace relación a esto de que no todo atentado a la libertad sexual merece el mismo juicio. ¿Pero por qué dice esto? Porque existen, dice, las conductas leves hasta las más graves, evidentemente, ¿no? A nuestro punto de vista es, desde luego, asentar esta crítica, una crítica de asentar como perspectiva central el consentimiento como el elemento típico, el cual por ende debe regularse desde luego, claro, bajo determinados parámetros y que debe de llevarse de la mano con el nivel de intensidad en que se perfilan los ataques contra la libertad sexual. Pero claro, tanto ya estamos conversando de esto y ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa nueva perspectiva actual por la cual se entiende el consentimiento como este elemento del tipo? A nivel del derecho internacional, de los derechos humanos, se ha presentado una nueva tendencia, por eso quiero marcarlo para que lo sepan, siempre el derecho tiene las corrientes, eso es importante, estar siempre, obviamente, como yo siempre digo, un abogado que no está actualizado, al menos no enterado, vamos de lejos, pero es importante siempre saberlo. Entonces, a nivel del derecho internacional, de los derechos humanos, se ha presentado desde luego la nueva tendencia de apartarse de los medios comisivos para adoptar una regulación en el modelo de ausencia de consentimiento. De hecho, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha argumentado que el eje central que deben contener las disposiciones normativas penales relacionadas a la violación sexual es la figura del consentimiento, ya que para que se entienda como perpetrado el delito de violación sexual, basta que se pruebe idóneamente que la víctima no consintió a tal acto sexual. Claro, entonces cuando hablamos de consentimiento, ¿qué estamos hablando del consentimiento? ¿En qué circunstancias podemos hablar de consentimiento? Miran ustedes, ya que estamos hablando de estas nuevas tendencias. Vamos a ver luego el tipo penal, cada uno desprendido a partir del artículo 170 de nuestro Código Penal. Pero es importante, quiero que sepan esto. Cuando hablamos de consentimiento, lo que debe entenderse es como esta capacidad de aceptación de un ejercicio libre y voluntario de la sexualidad. Solo es relevante aquí en los casos, desde luego, de los mayores de 14 años y de mayores de edad, ya que comprende a la protección de la libertad sexual como un bien jurídico. Y desde luego hay modalidades de comprensión, de las más, digamos que más leídas o materia de investigación, que desde luego incluso han merecido pronunciamientos en los tribunales ya. Por ejemplo, es el famoso, el sí es significa sí, o el sí es sí, o el solo sí es sí, como quieran denominar. Y es lo que dicen acá, que es para no configurarse el delito, los participantes de la interacción sexual deben haber manifestado de manera expresa su consentimiento de realizar la conducta sexual. Esto exige conocer, desde luego, el consentimiento manifiesto de la otra persona, en pocas palabras.
manifestar mediante actos exteriores, concluyentes e inequívocos, la voluntad expresa de la persona de participar del acto sexual. Una de las problemáticas que se plantea en este campo, citando al profesor Gimbernat, es el caso límite de la esposa del autor, ¿no? Siempre estos casos límites tan importantes en el derecho, desde luego, en que mediante su actitud meramente pasiva, digamos, dentro del ejemplo que presenta el profesor, se deja hacer el acto carnal en su lecho conyugal. Hay una segunda manifestación que tiene que ver con esta cuestión, estas modalidades de comprensión del consentimiento a los cuales estamos haciendo referencia, y al contrario es no, o el no significa no. Entonces, el consentimiento, desde luego, de la otra persona que participa en la interacción sexual se asume, y la única manera de quebrantar tal aceptación es que, mediante una manifestación negativa o de rechazo. También problemático si es de la aplicabilidad, desde luego, de diversas modalidades de un delito sexual, pues no, por ejemplo, se puede equipararse en ningún contexto, hay gradualidades, desde un beso a como un acceso carnal no consentido, por ello debe atenderse siempre bajo ciertos límites. Cuestiones del sí es sí o del no es no, ustedes recuerdan, lo vamos a ver más adelante, si nos da tiempo, eh, eh, sobre el tema del caso de La Manada en España, ¿no? O el último pronunciamiento del tribunal español a propósito de un exfutbolista, ¿no? Que también ha sido muy sonado y merece mucha atención. Vamos a tocar algo en lo que sigue sobre eso. Una tercera manifestación, una modalidad de comprensión, ya que hablamos del consentimiento, es el consentimiento como una causa de atipicidad. Para el profesor Paulay Nors, por ejemplo, dice que el consentimiento es la manifestación de la autodeterminación personal de los bienes disponibles afectantes al tipo, en el caso de la libertad sexual, frente a alguna agresión sexual. El sujeto en este contexto solo podrá disponer de los bienes subjetivos que conformen su propia constitución, es decir, su esfera de organización como persona responsable, es decir, bajo un ejercicio razonado de autodeterminación. La libertad aquí no es una derivación, sino que es el componente esencial, por eso me gusta, es el componente esencial de la autodeterminación racional de la persona. Por tanto, el ejercicio de tal libertad es el actuar a riesgo propio. Cualquier decisión aquí, y quiero que se entienda de esto, cualquier decisión de la persona en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, que por ende, al exteriorizarse, se supone como un acto de libertad cuyo ejercicio es razonado y solo si se trata en este contexto de un bien disponible, dejará aquí inmune la incidencia lesiva que pudiera darse a una autopuesta en peligro, a una autolesión consentida. Desde luego, no vamos a cerrarnos los ojos, porque es importante señalarlo. Hay excepciones en determinados casos concretos. Ahora, debido a que cada sujeto, al disponer de sus derechos subjetivos, de este caso que estamos hablando de la libertad sexual, evidentemente, se supone una autonomía e indeslegablemente libertad. Por eso mismo es de esa única forma que se califica el ejercicio de tales derechos como un acto legítimo. No obstante, el ejercicio de la fuerza para conseguir el consentimiento sobre el mantenimiento de relaciones sexuales eliminarían cualquier virtualidad de dicho consentimiento, evidentemente. Claro, la intimidación, la coacción, la violencia o la fuerza delegitiman, evidentemente, este ejercicio del derecho porque son incompatibles aquí con la libertad y la autonomía de la voluntad ¿de quién? De la víctima. En este sentido es que la violencia es de legitimación, ya que con este medio se determina la eliminación de la libertad de decisión y la imposición de una voluntad diferente a del que se presta para el consentimiento. Por eso es que quería marcarle estas tres modalidades o tópicas derivadas de esta nueva tendencia en la cual se está sirviendo para el enfoque en el desarrollo de este tipo penal que estamos conversando. Este delito de violación sexual en el modelo actual del Código Penal, evidentemente es preciso tener en cuenta algo aquí. Anteriormente, en el Código Penal, se adoptó el modelo del
honor sexual, claro, en la cual se entendía en este contexto como la reserva moral de la sexualidad de una persona de acuerdo con la perspectiva valorativa de la sociedad. Este honor sexual fue concebido desde una perspectiva, diríamos, discriminatoria, en tanto que la violación sexual solo podía ser cometida dentro de esta línea por varones en contra de mujeres y no sería el único escollo en este contexto al que se enfrentaba la legislación, pues aún así, con la reforma, que ha tenido varias, incluso con la reforma actual, persiste aún, ciertamente, este arraigo a determinados estereotipos de género dentro del razonamiento jurídico del operador que interpreta la norma. Recordemos, si no, un expediente, en este caso el 2822-2019, en la cual se absolvió a una persona acusada del delito de violación porque se valoró en un caso lamentablemente sonado. Tengo que decirlo, ¿no? Se valoró el que supuestamente, recuerdo, un caso muy sonado, ustedes se tienen que acordar de este caso, ¿no? Se valoró de manera negativa el que la agraviada había usado una truza de color rojo, con encaje para concluir que por ello había consentido a las relaciones sexuales. Lamentablemente a través con ese pronunciamiento nos hicimos muy famosos, déjenme decirle, porque hace poco estuve afuera en un evento académico y materia de clase, el caso de la truza roja, tan famoso y tan conocido entonces. Entonces, como esboza Peña Cabrera, en este caso el derecho penal, pues, si entendemos de manera correcta, como dice el profesor, un subsistema social que debe servir para la coexistencia pacífica de todos nosotros, que se conforma en este caso y por ello no debe ser instrumentalizado para relativizar los intereses o imponer el pensamiento en segmentos parciales de la población. Ahora, claro, ya entrando de llano a este punto. El modelo que rige actualmente es el que se reconoce como bien jurídico a la libertad sexual, que fue incorporada en el título cuarto de los delitos contra la libertad sexual al entrar en vigencia el Código Penal del 91. Y claro, si nosotros nos remitimos, siendo eco de esto, en esta línea, al Acuerdo Plenario 1-2011, los acuerdos plenarios están comentados siempre y que siempre tenemos que estar muy atentos a ellos, más allá de las discrepancias y las críticas que nos puedan merecer. Lo que hicieron ahí fue la libertad sexual cuenta con dos dimensiones. Una positiva, que es expresar libremente su voluntad y decidir las condiciones de su relación. Obviamente, pues hablábamos de estos contextos al inicio. Y otra negativa, que es cuando se invalida el consentimiento de la víctima, por eso también quería empezar detallando este aspecto, pues es quien está involucrado. Recientemente incluso, debido a la modificación legislativa por la ley 30.838, se incorporó como un elemento, como un nuevo elemento típico, la ausencia de consentimiento. Eso es la importancia de estar siempre atentos a todo esto. Todas estas modalidades aquí del delito de violación sexual, tipificados en la parte especial de nuestro Código Penal, evidentemente, nosotros a partir del artículo 170, puntualmente, son de carácter doloso. A partir por ahí. Incluso el profesor Prado Saldarriaga, magistrado de la Corte Suprema, que es uno de los que más ha analizado diversos tipos penales, considera que son ilícitos de resultado, cual consumación se concreta con el acceso carnal total o parcial a la víctima independientemente, y es claro en esto, de si hubo eyaculación u orgasmo. Vamos a ver cada uno de los tipos penales que está regulado en el ordenamiento nacional. Empecemos por el artículo 170. ¿Qué está regulado en el artículo 170? Pues bueno, la violación sexual. ¿Qué es lo que dice el artículo 170? Dice, el que con violencia física o psicológica, dice aquí, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento,
obliga a esta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad, bla, bla, bla. Cuando hagamos la clase de ejecución, luego hablaremos del tema de los beneficios. Concentrémonos en la norma, en el tipo penal, en la subsolución que hace aquí el legislador. Luego, uno de los artículos que evidentemente, como cualquier otro, ha generado distintos comentarios. Vamos a analizar este tipo penal, vamos a analizar cada uno de los tipos dentro del tiempo que tenemos. ¿Qué es lo que se reprime aquí? Evidentemente lo que hablábamos antes, la transgresión contra la libertad sexual de otro cuando el autor vence o anula la resistencia o la oposición de la víctima, es decir, sin su consentimiento para realizar su cometido sexual. Evidentemente responde a qué es lo que el autor hace y a través de qué. ¿Qué es lo que dice el tipo? Violencia, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida dar, ¿qué cosa? Libre consentimiento. Y se responde a cómo el autor lo hace. Bien. Cabe decir aquí, en este punto, que no es que se criminalice el acto sexual, es decir, que este mismo es un riesgo, pero claro, el acto sexual en sí, propiamente solo no, claro, se me imagina, ¿no? Evidentemente, ¿qué es lo que se criminaliza? Que sea en contra de la voluntad de la persona bajo estos aspectos que estamos mencionando. Como menciona o como hace referencia el profesor Salinas Sicha, ¿no? La redacción aquí del Código Penal que utiliza el legislador nacional lo que permite es valorar como acceso carnal, como el acceso carnal aquí dice, como elemento típico que refiere al acto sexual. Es decir, la cópula, el ayuntamiento, el coito, el yacimiento y demás actos análogos, en este caso, por medio de la vía vaginal, anal o bucal, además de la introducción de objetos, dice el código, o de partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Esto último, desde luego, es una innovación que se puede destacar como la evolución, como parte de este proceso evolutivo, progresión en el desarrollo de este tipo penal. ¿Por qué? Que ya que inicialmente solamente representaba contacto sexual, el de la vagina o ano del sujeto pasivo con el órgano sexual natural del autor, que de acuerdo a lo que establecía Peña Cabrera, en este caso, se basaría en un criterio organicista y estricto que no se condice con la creatividad y complejidad de las actividades sexuales actuales. A su vez, esta reforma permite criminalizar desde luego comportamientos graves realizados tanto por varones como con mujeres al no restringir solo modo de contacto sexual en este caso, y es que es muy favorablemente que se aumenta al ámbito aquí protector con el tipo, pues otra aquí consecuencia de la modificación que se incluye tanto las relaciones sexuales, heterosexuales, como las de carácter homosexual. Se hace énfasis aquí en la jurisprudencia, digamos, sirve para mencionarlo, se ha mencionado aquí sobre el acceso carnal vía oral, por ejemplo, la casación 73-2011 Puno, donde se manifiesta o se hace referencia aquí que la boca solamente sirve para un desfogue libidinoso, dice, o de satisfacción de la gente, a diferencia de otras vías a las cuales están destinadas a ser receptoras de la penetración copular natural o de reproducción. Por ello dice se debe ponderar bajo el principio de proporcionalidad, desde luego, ¿qué tan grave es esa afectación y por cuál vía para de ser esa forma ponderar este alcance cualitativo y cuantitativo? Y de hecho, volviendo al profesor Prado Saldarriaga, cuando dice sobre esto, dice que bien estima que la ley contempla aquí una serie de modalidades de ejecución que representan distintas formas aquí de acceso carnal.
por ejemplo, practicar el acto sexual por medio de la introducción total o parcial del órgano genital masculino en la cavidad vaginal femenina, introducir el órgano genital masculino en el esfínter anal del sujeto pasivo, succión aquí del órgano genital masculino en la cavidad bucal, la realización evidentemente, como dice la norma, de los demás actos análogos, como la introducción de las partes del cuerpo o de objetos en la vía analo-vaginal. Es lo que dice, describiendo o desarrollando la norma. Ahora, otro punto importante aquí es que se perfecciona con acciones sexuales por las cuales el agente involucra a otra persona a un contexto sexual determinado. En esta línea, por ejemplo, Salinas Sich entiende el contexto sexual, como se denomina, como aquella situación valorable en torno a la atracción entre los sexos que tiene como fin la satisfacción de estas apetencias. Para la doctrina clásica aquí a este fin se le considera aquí como el elemento adicional al dolo de este delito. Muy por el contrario, desde luego, para los funcionalistas constructivistas no existen elementos adicionales al dolo, sino que es la voluntad la que se objetiviza en la conducta, lo que hace apreciar este contexto sexual que puede hacer aquí diferenciar, por ejemplo, la introducción de un objeto en la vagina para un acto sexual de provocar lesiones contra el órgano sexual de una mujer o la inserción de ciertos paquetes dentro de la cavidad sexual para el transporte de droga, por ejemplo, ¿no? Que tantas veces las vemos en las noticias, lamentablemente. Para la jurisprudencia, en este contexto, desde luego, es un delito de carácter clandestino. De hecho, y en el tema probatorio, cuando hablemos de un aspecto, debemos tener una clase, ¿verdad? En el lado probatorio de los delitos sexuales, es muy importante, ojalá que la tengamos en algún momento. Este carácter clandestino, ¿no? La probanza, ¿no? En el aspecto procesal. Hoy día vamos a hablar del tema sustantivo. Quizás en otro momento hablamos del carácter procesal, que es tan rico y tan retador también, desde luego, para ambas partes, fiscalía y defensa, o agraviado defensa. Este carácter clandestino, luego, puesto que son de comisión encubierta, sin duda alguna, ¿no? Y se perpetran en ámbitos privados, por así decirlo, sin la presencia, por lo general, desde luego, de testigos, por lo que el solo testimonio de la víctima se elevaría a la categoría de prueba, con un contenido acusatorio, desde luego, siempre que, desde luego, dicen ya la jurisprudencia de la Corte Suprema, se reúnan determinados requisitos y se respeten las garantías del proceso. ¿Quién es el sujeto activo de este tipo penal? Puede ser cualquier persona, hombre o mujer. La situación del que bien jurídico que se pretende protegerlo constituye la libertad sexual de la persona natural, de luego, sin distinción de sexo, en este contexto al cual estamos haciendo referencia aquí, ¿no? Incluso esta es la posición de Rosa Ingunza, por ejemplo, donde desarrolla ampliamente esta cuestión. Dice, si la mujer es quien impone aquí el débito carnal, simplemente aquí está ejecutando la acción típica. Debe superarse acá el cliché de que siempre es la mujer, digamos, dentro de esto, ya superando estos aspectos, la víctima, y que la iniciativa sexual corresponde, como lo dice en este caso Peña Cabrera, indefectiblemente al varón, ¿no? Él habla de esta cuestión de superación de cliché, no deja de tener razón, y habla de la coherencia de la igualdad de sexos. Contrario. ¿Quién es el sujeto pasivo entonces? Nuevamente, claro, puede ser cualquier persona y que es titular del bien jurídico afectado o puesto en peligro. Hay que resaltar aquí que uno de los elementos para la configuración del delito de violación sexual es que solo es posible la violación sobre una persona viva, ¿no? Que el acto carnal con cadáveres en este caso es un hecho atípico de violación sexual. Entremos a discutir cualquier otro tipo, pero el de violación sexual, atípico en ese contexto. ¿Cuáles son las modalidades aquí? Ya que estamos hablando de lo regulado, de la violación sexual regulada y consagrada en el 170 del Código Penal. ¿Cuáles son las modalidades? Primero, violencia. Claro, lo dice el código en la descripción que hace.
Claro, el empleo de la violencia ha de estar orientada a qué? Ha de estar orientada evidentemente a conseguir la ejecución de actos de contenido sexual y equivale al acometimiento de la imposición material del empleo de cualquier medio físico para poder doblegar, evidentemente, ¿qué cosa? La voluntad de la víctima, y debe ser apreciada, desde luego, cuando sea idónea y adecuada para imponer a la víctima desenvolverse en su libre determinación atendiendo a las circunstancias personales y fácticas concurrentes en el caso concreto. En general, la fuerza que se exige ha de ser eficaz, pero además suficiente, con suficiente entidad objetiva. Este dato debe de materializarse, desde luego, en la relación a las condiciones concretas de la víctima, por lo que la fuerza típica debe integrarse con la conjunción de los otros dos elementos de carácter objetivo y subjetivo. De esta forma, la violencia, el aviso absoluto ejercida por el agente sobre la víctima, debe ser física, pero además tiene que ser efectiva y estar causalmente conectada con el ilícito actual sexual que pretende perpetrar. Debe tratarse del despliegue, en este caso, como dice en este caso Alberto Dona, conectada con el ilícito actual sexual que pretende perpetrarse. Debe tratarse, dice Dona, del despliegue de una determinada dosis de violencia física susceptible de quebrantar los mecanismos de defensa que tiene la víctima, de allanar los obstáculos para la realización de la conjunción carnal, como lo llama el profesor Edgardo Alberto Dona, ¿no? Claro, en cuanto a la violencia. Pero también hay otra posibilidad, ¿no? Que está referida, según nuestro ordenamiento, a la grave amenaza. Para la doctrina clásica, se entiende o se conceptualiza o se asume como grave amenaza a la violencia moral empleada por el sujeto activo, el cual anuncia la promesa de daño, generalmente físico, desde luego, o un mal grave contra los intereses de la víctima. Este anuncio, desde luego, tiene que ser determinante en la persona afectada. ¿Por qué? Porque causa un efecto de carácter psicológico, de miedo, que lo convence a vencer esta resistencia. Desde una óptica funcionalista, la amenaza es el anuncio a la víctima que le privará de los medios del desarrollo que jurídicamente le corresponden, es decir, sus derechos, o que continuará con una intervención lesiva hacia estos mismos, no obstante, a efectos de valorar la intensidad grave, debe tratarse de un anuncio idóneo que influya en gran medida en el vencimiento de su consentimiento, por tratarse aquí de una privación grave e inminente. Vean ustedes, no estamos hablando de una cuestión vaga o gaseosa, cuestión muy concreta. Hay un tercer factor, que es el aprovechamiento de un entorno de coacción u otro entorno que impida aquí el libre consentimiento. Se entiende, en este caso, respecto a esta modalidad comisiva, que gira en torno al elemento típico del consentimiento, pero valorado desde un entorno instituido o que lleva viviendo la propia víctima en un lapso determinado, en un periodo, en un tiempo determinado, que va a ser aprovechado. ¿Por qué? Por el autor, evidentemente. Entendemos, digamos, en líneas generales, al entorno de coacción cuando el sujeto activo irroga la esfera de organización de la víctima y de esta forma impide que la persona afectada disponga o disfrute de la disponibilidad de su derecho a la libertad sexual. Es decir, una
heteroadministración del derecho a la libertad sexual por parte del autor. Hay que resaltar que esta heteroadministración es ilegítima. ¿Por qué es ilegítima? Pues un Estado de derecho constitucional o constitucional del derecho, como propiamente se denomina, cada uno autogestiona sus derechos. Desde luego, esa es la línea. Entonces, valorando esta heteroadministración en un periodo determinado y constante, obviamente, solo de esta forma va a resultar posible considerarse el elemento de donde se impida a la víctima dar su libre consentimiento. O sea, en distintos escenarios, al de los comunes factores, en este caso inminentes en el momento propiamente, aquí los cuales son la violencia y la amenaza, como los entornos preestablecidos, tales como la desigualdad social, la clase social, la etnia, la religión que no permite que el sujeto pasivo realice un ejercicio adecuado de la libertad o autodeterminación sexual real y que pueda ser aprovechado por el autor, en este caso, debido a su posición en la relación de dominio que tiene con la persona agraviada, o tal como lo propone Obregón en su tesis, la evaluación del consentimiento sexual y del entorno de coacción que impide a la persona dar su libre consentimiento en el delito de violación sexual. Y con los tipos, él establece los siguientes tipos de dominio. Por ejemplo, él habla del dominio económico intrafamiliar, del dominio económico familiar, laboral, del dominio de posibilidad de fuerza física, del dominio del contexto de guerra, del dominio por abuso de autoridad y el dominio del liderazgo, el religioso, el artístico, el magisterial, cualquiera. Esta propuesta interpretativa, obviamente, define entonces este entorno como el contexto y la coyuntura en la cual vive una persona mediante el cual no se puede desarrollar, no puede desarrollar sus capacidades y potencialidades, como lo menciona Obregón, de desarrollo personal y la de su entorno cercano y en las que las decisiones tomadas siempre tendrán un condicionamiento. Ahora, la cosa no queda ahí, porque claro, hay que hacer referencia también a un cuarto elemento, un cuarto factor, la comisión por omisión en el delito de violación sexual. Hay retiradas jurisprudencias en este punto que reclama la complicidad. De hecho, hay un último pronunciamiento, ¿no? Imagino que ustedes lo han leído, desde luego, están capacitando. Si no, búsquenla en la web del PJ. Ahorita más o menos lo vemos. Hay jurisprudencia luego que reclama la complicidad secundaria de aquellas personas que se encuentran presentes en el lugar donde ocurrió el delito, pero que omiten actuar, ¿para qué? Para impedir la realización del hecho típico. Si ustedes revisan, por ejemplo, el recurso de nulidad 630-2012 Apurímac, se condenó en este caso por complicidad secundaria a aquella persona, al imputado, que reconociendo el estado de ebriedad de la persona afectada, permitió el atentado sexual porque como mínimo, dice aquí, se encontró presente en el lugar de los hechos y no hizo nada para impedir. No obstante, es un pronunciamiento, recurso de nulidad 630-2012 Apurímac. Lo que dijo la Corte Suprema. Se condenó por complicidad secundaria a aquel imputado que, reconociendo estado de ebriedad de la víctima, permitió el atentado sexual porque, estando presente, no hizo nada para impedir. Actualmente, y esta era la sentencia casatoria, que es la que les estaba mencionando, la Corte Suprema, y de hecho la encuentran todavía en la web, en la página principal de la web del Poder Judicial, esta casación ICA, que es la número 714-2023. Lo que la Corte Suprema ha, digamos, ha desestimado
que esta ausencia del deber de actuar tenga que calificarse como complicidad por comisión por omisión u omisión impropia, como la puedan denominar, debido a que lo que dice la Corte Suprema ahora es a que no debe imputarse a ninguna persona tan solo por quebrantar este deber moral, ¿cuál? De ayudar, socorrer, o sea, una omisión impropia, confundiéndose con el deber de actuar en defensa de los derechos subjetivos de otra, impidiendo que se cause una lesión o puesta en peligro como si de posición de garante se tratase, digamos, ¿no? Puede ser plausible imputar por defraudarse un deber en solidaridad mínima, mas no el deber que infringe todo partícipe aquí con respecto al injusto penal atribuido, en este caso el de violación sexual, cuyo deber defraudado sería el no contribuir en la afectación de la libertad sexual de la víctima cometida por el autor. Sin embargo, en aplicación, si nosotros tenemos, digamos, haciendo mención a lo regulado en el Código Penal, el artículo 13, para el delito, cuando habla esto, pudiera ser posible. Dice, en la casación 725-2018 Lima, por ejemplo, o Junín, no Lima, 725-2018 Junín, se estableció que para aplicar la figura de la posición de garantía en el delito de violación sexual, se atiende a los siguientes presupuestos. Primero, es un delito de resultado, el cual al admitir posiciones de garantía debe impedirse. Segundo, que es lo que se dijo además en esta casación 725-2018 Junín, el ostentar la calidad de padre de familia hace también ostentar la calidad de sujeto obligado por el vínculo familiar que tiene con su menor hijo, del cual se desprenden deberes de asistencia, deberes de protección y deberes de resguardo, por tanto una obligación de actuar. Como tercer factor, estableció que el padre de familia no solo es garante por una relación materno-filial, sino que se coloca como aquel único responsable de tener suficiente actitud para neutralizar con eficacia la fuente del peligro, por ende el deber de realizar un acto de defensa ante las agresiones de terceros. Como cuarto factor, incumplir este deber de actuación equipara a una comisión por omisión. Como ven, la cuestión es bastante debatible en este aspecto, pero esta última casación que los invito a leer, por favor, revísenla, la 714-2023 ICA, puntualmente el fundamento 9. Hablemos del iter criminis, en este caso del desarrollo de este tipo penal, contenido en el artículo 170 del Código. Según el fundamento 13, si ustedes recuerdan, este acuerdo plenario, que también deben leerlo, obviamente, ya que estamos hablando de estos tipos penales, el 1/2011, se entiende al acceso carnal como consumado con la penetración total o parcial del miembro viril en la cavidad, dice, vaginal, bucal o anal. En la casación 1111-2018, Ayacucho, en el fundamento quinto, se tiene que se configura la consumación aquí de la penetración, así este haya sido parcial, como es el caso del miembro viril masculino, dice, en erección haya llegado a los labios de la vulva de la víctima. Se entiende aquí la misma lógica al tratarse de objetos o de partes del cuerpo vía vaginal o vía anal, ¿no? Por otro lado, al ser un delito de resultado en violación sexual, si es plausible la tentativa, es decir, son aplicables las reglas del artículo 16 del Código Penal. Por su parte, desde luego, hay que tener en cuenta el artículo 17 del Código Penal, cuya aplicación rige en casos puntuales. Un ejemplo, por ejemplo, de aquí en esta cuestión, ya que estamos comentando de la tentativa inidónea por ineficacia del medio empleado, la encuentran ustedes en este recurso de nulidad 946
96.1, es una de las más antiguas, pero siempre es bueno tener en consideración esta casuística, por el cual el acusado, se dice, no pudo violar al agraviado debido a que su miembro viril no se le erectó, por lo que se configuraba como una tentativa imposible. Esto es así que fija el sentido que el tipo admite aquí como exigencia el acceso carnal, como son los actos de penetración o copulación, pero ello no inmiscuye la responsabilidad, en este caso penal, al poder subsumirse este comportamiento bajo los parámetros, en este caso, por ejemplo, del artículo 176, que reprime los tocamientos y los actos de connotación sexual, evidentemente sin consentimiento. Ahora, ¿hay situaciones agravantes dentro de este tipo? Claro, hay situaciones agravantes, dice, si la violación se realiza con el empleo de arma o por dos o más sujetos, si el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio, o se aprovecha de cualquier posición o cargo, responsabilidad legal que le confiere el deber de vigilancia, el deber de custodia o particular autoridad sobre la víctima o la compulsa a depositar su confianza en él, si el agente aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad de cónyuges, cónyuge, conviviente, exconviviente o con la víctima, sostenido que haya sostenido relación análoga o tiene hijos en común con la víctima o ha habitado en el mismo lugar, en hogar, digamos, que la víctima, siempre que no median relaciones contractuales o laborales, o es pariente colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad o adopción o segundo grado de afinidad, si es cometido por un pastor, sacerdote, líder de una organización religiosa, espiritual, entre otras tantas que están contenidas en este caso, como que si el agente a sabiendas comete la violación sexual en presencia de cualquier niña, niño o adolescente, si la víctima tiene entre 14 o 18, menor de 18 años y demás. ¿Cómo está? Ya que estamos hablando de este tipo penal y es importante tenerlo en consideración, el desarrollo de la jurisprudencia. Vamos a hablar primero de la jurisprudencia nacional, pero también me gustaría que sepan estas tendencias jurisprudenciales a nivel internacional, donde ciertamente se van marcando determinados tópicos que incluso han dado lugar a modificaciones legislativas muy importantes que tienen que ver sobre el desarrollo de estos tipos penales, ¿no? En el caso nacional, usted no sé si recuerda, fue hace muy poco, en el año 2020, este famoso caso de la manada, ¿no? Caso de la manada peruana. Hay un caso de la manada en España, nosotros también tenemos. En fin. En octubre de 2020, una joven de 21 años en ese entonces denunció haber sido violentada en grupo en un fin de semana en Surco, ¿no? En donde se habían reunido aquí un grupo de amigos supuestamente para realizar una fiesta. Estos eran 5 los jóvenes que fueron incriminados, fueron detenidos en este caso y luego obviamente fueron sancionados, y en el 2021 se les confirmó a ellos la condena de 20 años que se le dio en la Corte Superior de Lima, y se les condenó obviamente al pago de una caución correspondiente. Claro, en ese caso, digamos, fue bastante sonado, fue bastante entendido, y precisamente, claro, uno de los aspectos que tenían en consideración era el factor del consentimiento. A nivel internacional, hay, cuando menos recientemente, 2 tópicos importantes, si ustedes están interesados en analizar a profundidad esta cuestión, que en verdad, como les digo, incluso ha servido de cambio legislativo. Uno de estos últimos es el caso del futbolista o exfutbolista, creo. Ahí no soy muy enterada, pero entiendo que es un futbolista o exfutbolista, en fin, Dani Alves, ¿no? En este caso, el Tribunal de Barcelona le dictó una condena inicialmente de 4 años y 6 meses de prisión para el deportista por violación, y lo consideró en este caso que había realizado un acto violento penetrando, en este caso vaginalmente, a la víctima, a pesar de que había puesto claras objeciones u oposiciones, ¿no? Principalmente lo que la sentencia en ese caso destacó fue la existencia de que la agresión sexual no depende necesariamente de las lesiones físicas, sino que se pueda fundamentar en la evidencia de violencia que implica forzar
la voluntad de la víctima, ¿no? En este caso, como hablábamos anteriormente, el tema del consentimiento, el Tribunal de Barcelona también trajo a colación esto al afirmar que el tema del consentimiento destaca la importancia de obtener aquí un acuerdo explícito y detallado en cada situación de la actividad sexual, y se rechazó acá la idea de que ciertas acciones previas implicaban automáticamente un consentimiento total. Además, se subrayaba que presentar una denuncia no es prueba suficiente por sí sola y que la credibilidad de la víctima evidentemente tenía que ser evaluada con total rigor. Un factor acá importante, un aspecto importante que debemos de tener en consideración, ya adentrándonos en este ámbito procesal, sobre la valoración de la prueba de la gravedad. Luego, ¿no? En la resolución, vamos a hacer un paréntesis, porque sí me parece importante que la pueda tener. Esa es una charla sustantiva, pero hay que tenerla en relación al tema procesal, que ya es más práctico. La resolución, en este caso de Alves, enfatizó la relevancia de la declaración testifical de la víctima, resaltando su consistencia y la constancia durante todo el proceso, ¿no? De hecho, se sostuvo que la víctima carecía de motivaciones falsas y señaló que la falta de discrepancias importantes en el testimonio. Además, se hizo referencia aquí a evidencia periférica como las lesiones en la rodilla que había sufrido la denunciante y su conducta posterior, que es de la denuncia, y el respaldo de la narrativa que había tenido, ¿no? Incluso en la resolución, en este caso que estamos comentando de Alves, se estableció la complejidad inherente a los delitos sexuales y la importancia de un proceso legal minucioso, más allá de lo cuestionado, terrible que pueda resultar, y a la vez en un reanálisis aquí del caso a la vista de la ley sí es sí, a un pronunciamiento que fue el caso de la manada, que ahorita vamos a conversar, que dio lugar a esta reforma, esta incursión legislativa del sí es sí, ¿no? Incluso se dijo, solo sí es sí, ¿no? Haciendo referencia aquí al más importante y también más polémico de los postulados de la ley del consentimiento antes de cualquier interacción sexual. Ante ello, lo que el tribunal dio por acreditar es que la víctima no consentió en ningún momento las relaciones y que existían elementos de prueba, además de la propia declaración de la víctima en ese momento, que se tenía por probada la violación. El otro caso en el cual sirve mucho de reflejo en esto es el famoso caso de la manada, ¿no? Más es un hito jurisprudencial que fue muy seguido y muy cuestionado, originó hasta conmoción sexual y protesta social y protestas sociales muy fuertes en distintos lugares, en lo cual que trascendió obviamente el marco jurídico y se plasmó finalmente en el marco legislativo en cuanto a la regulación de los delitos sexuales y con respecto a la normatividad que regulaban la libertad sexual en España, puesto que posterior, en el año 2022, entró en vigor la ley de garantía, se denomina así, la ley de garantía integral de la libertad sexual, o como se denomina, lo pueden buscar también, ley solo sí es sí, correspondiéndose aquí al cambio de la perspectiva de dejar aparte de las modalidades de agresión sexual, adoptar como eje principal la falta de consentimiento. O bien, es un caso que data del año 2016, en la cual también obviamente se les condenó a estos jóvenes, eran varios ellos que habían abusado obviamente a una joven, ¿no? El Tribunal Supremo condenó a estos 5 hombres que habían ultrajado a una chica por el delito de violación sexual y valoró que la víctima había sido sometida a una situación intimidante por el cual había adoptado una postura sumisa en este contexto, lo cual los autores decían que hiciera ante una angustia e intenso agobio que la situación en sí la había producido por el lugar recóndito, angosto y sin una salida, en el que fue introducida obviamente a la fuerza y la existencia obviamente dentro de ese contexto de una marcada y fuerte intimidación. Como ven, incluso este caso dio lugar a una reforma legislativa que se plasmó en una ley de solo sí es sí. Muy importante para el análisis que estamos viendo. El segundo de los tipos penales está consagrado en el artículo
171 y está referido al delito de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Claro, ¿qué es lo que dice este artículo? Que dice que es el que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido. Vamos a analizar este tipo penal también, rápidamente también, porque como siempre a mí me está ganando el tiempo. Según la redacción del legislador, este delito, desde luego, amerita de una situación precedente, el de colocar a la víctima en un estado de inconsciencia o de imposibilidad de resistir, lo cual podría inferirse a un estado ¿de qué? De indefensión total. Se le están poniendo en un estado de inconsciencia o de imposibilidad de resistir. O sea, indefensión total dentro de este contexto, desde luego. Es imposible aquí que la víctima impida el curso del acto lesivo. Ejemplo de ello es cuando la gente coloca a la víctima en un estado pues que es de ebriedad sin posibilidad de tener conciencia, o el consumo de las sustancias narcóticas o estas afrodisíacas también, desde luego, ¿no? No obstante, ingresando acá a este análisis, se cuestiona acá la imposibilidad absoluta de poner resistencia o indefensión que implica una conciencia anulada, aniquilada. La Corte Suprema en la Casación 697-2017 Puno argumentó que dentro de los 5 periodos de alcoholemia, ¿no? Refiriéndose a estos casos, ya se consumaba este delito en la etapa intermedia, pues resultaba suficiente, dijo, el nivel de alcohol en la sangre para generar un consentimiento viciado, sin necesidad de dejarla inconsciente. Incluso colocándose aquí como precedente vinculante que no se requiera la pérdida total de conocimiento, sino un estado donde no se tenga capacidad de consentir. En el caso de la ingesta excesiva del alcohol provocada, cuando baste que se haya hecho un cuadro de confusión, de agresividad, alteración de la percepción, que genere un consentimiento formal brindado inválido, desde luego. Es así que lo que se observa y se exige como elemento a valorarse es el grado de indefensión de la víctima. A su turno, el artículo 172, que eso no es otro sino el de la delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. Vamos a ver, ciertos matices de diferencia, no por nada están regulados en artículos distintos, desde luego, ¿no? Dice, el que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir, aquí, de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir. ¿Qué vemos acá? Lo que vemos, a diferencia del tipo penal que hemos comentado anteriormente, conoce el estado en el cual se encuentra la víctima, es el estado psicológico y físico sobrevenido de la víctima que puede o bien puede sufrir de una anomalía psíquica, una grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra, no la haya colocado, que se encuentra en incapacidad de resistir, es distinto. Acá no la colocó en ese estado, ella se encuentra, la víctima se encuentra en ese estado. Entonces,
Por ejemplo, con respecto de la víctima con retardo mental, la Corte Suprema, en la Casación 71-2012 Cañete, ¿qué es lo que describe acá? Lo que describe es que aún cuando la persona afectada presenta un cuadro de retardo mental moderado, no necesariamente dice, supone que sea de una intensidad grave que le impida conocer o representarse el significado de una práctica sexual para que se perfeccione el delito. Por el contrario, menciona, hacerlo implicaría la añadidura de un nuevo elemento del tipo penal, el de un retardo regularmente intenso, lo que desde luego quebraría uno de los principios básicos del derecho penal. ¿Cuál es? El principio de legalidad. Entonces, cabe resaltar acá que en este tipo de atentados, ya que estamos hablando de este artículo 172, como lo menciona el profesor Carlos Caro, estima que valorar de aquí que se protege la indemnidad sexual de la víctima y no la libertad de disposición, pues no pueden consentir jurídicamente, por lo que en este caso el tipo sanciona la actividad sexual a pesar de haber la tolerancia de la víctima en pro de que de tutelar las condiciones físicas y psicológicas de la persona, desde luego. Ese es el sentido de la norma y ese es el entendimiento, desde luego, que hay al respecto. Hay dentro de esto, desde luego, diferencias entre el problema de ya que estamos hablando de estos tipos penales de la sexualidad con menores y el de la sexualidad con enfermos o a quienes son considerados deficientes mentales o que tienen un déficit mental. En el caso del menor, puede producirse, desde luego, cierta afectación en el desarrollo de su personalidad, como originar alteraciones o desequilibrios de carácter psicológico que incidan en su etapa más adulta, desde luego. Es un tema que en psicología se ha desarrollado mucho, que se viene desarrollando mucho. Aunque estas consecuencias de por sí, desde luego, no son exactas ni seguras debido a que, claro, no hay una precisión científica al tratarse de manifestaciones sexuales que valoran individualmente en cada persona, muchas veces incluso, desde luego, resulta criminalizado. El ejercicio absoluto de los menores de edad, desde luego, es una prohibición ampliamente consensuada en la mayoría de los países. De hecho, el profesor Muñoz Conde advierte que los menores de hasta 12 o 14 años no tienen una mayor exigencia como sí lo tienen los menores de edad de 16, con los cuales, en este caso, la ley penal viene condicionada por elementos adicionales como el engaño o el aprovechamiento de una situación de superioridad por parte del autor sobre el menor. En el caso de las personas que son consideradas enajenadas, deficientes mentales, incapacitados dentro de esta concepción, se ha avanzado ciertamente más, ya que los límites se encuentran en función de la gradualidad, es decir, se matizan según la valoración de cada caso y persona, desde luego. Es un caso puntual, hay que analizar la condición puntual de cada persona, cuál es la circunstancia en la cual se encuentra, cuál es el contexto, cuál es la situación, cuál es el padecimiento que tiene. Entonces, incluso para Muñoz Conde lo que dice aquí es, si la libertad sexual, dice el maestro, se caracteriza aquí por la existencia de una cierta capacidad intelectual para comprender, desde luego, ¿no? Para comprender el alcance del acto sexual y la facultad volitiva necesaria para consentir en él, esta libertad se gradualiza en un mayor o en un menor grado, más aún si se discuten los hechos y las pruebas dentro de un proceso penal. Por ello, se determina que el bien
jurídico de este círculo de sujetos pasivos sería la falta de libertad sexual, la cual va en relación a si la víctima tiene o tenía la capacidad para decidir, desde luego aquí, libremente su comportamiento sexual o si ésta se vio completamente anulada, desde luego. Entonces, vean acá, lo importante es preciso tener estas cuestiones. Parecieran ser muy teóricas, pero no lo son porque sirven para poder tenerlas en consideración al momento de la aplicación que tenemos en cada uno de los desarrollos de los tipos penales que existen en este punto. Hay una cuestión que sí resulta importante y que creo que debiéramos remitirnos a ellos para poderlo tener y precisar. Tienen que ver con todo este capítulo de delitos contra la libertad sexual. Las agresiones sexuales a los menores de 16 años, ¿no? Hay estas proposiciones sexuales a los menores de edad. Ustedes recuerdan, el artículo 5 de la ley 30.171 incorporó al Código Penal el artículo 183b. ¿Qué es lo que dice el 183b? Lo que dice aquí el 183b es lo siguiente. Dice, el que contacta con un menor de 14 años para solicitar o obtener de él material pornográfico o para proponerle, en este caso, llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido con pena privativa de libertad, bla. Cuando la víctima tiene entre 3, 14 y menos de 18 años y medio engaño, la pena será no menor de 3 a 6. Y en todos los casos se impone además la pena de inhabilitación, en este caso conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11, dice el artículo 183b del Código Penal. Vamos al análisis, a la tipicidad subjetiva. Objetivo. El delito de proposiciones sexuales a menores de edad se configura a través de determinados supuestos. ¿Cuáles son estos supuestos o cuáles supuestos nos estamos refiriendo? En primer lugar, cuando el agresor, cuando el agente o el autor de la conducta prohibida contacta o encuentra y conversa con un menor de 14 años y le solicita, ¿qué cosa? Material. Cuando el agente además o autor de la conducta prohibida contacta y encuentra, conversa con este menor de 14 y sin solicitarlo necesariamente obtiene o recibe del material pornográfico. Para ambos supuestos, el tipo penal no especifica qué tipo de material pornográfico, por lo que debe entenderse que se trataría de cualquier tipo de material de pornografía en la que los protagonistas pueden ser mayores como menores de edad. Pero además, también cuando el agente o autor de la conducta prohibida contacta o encuentra y conversa con el menor de 14 años con el objeto de ¿qué? Con el objeto de realizar actividades sexuales con el menor. Aquí se entiende que cualquier actividad sexual, pero diferente a los supuestos del artículo 173 del Código Penal, pues en ese caso evidentemente se trataría de delito de acceso. Ahora bien, a todo esto se suma el contacto que hace la gente con el menor agraviado, desde luego el cual puede ser por cualquier medio. Y hoy en día, de los medios, hay muchísimos. Personalmente, por teléfono, por correo electrónico, de las tan innumerables y variables y cada vez más extendidas redes sociales. Yo en verdad, yo creo que me quedé en el Facebook y en el WhatsApp, o hasta Instagram, pero hay un sinnúmero de redes sociales, o sea, es alucinante el número de redes sociales que puede existir. Pagadas, no pagadas, libres, no libres, un montón de redes sociales. Cada vez hay más, la tecnología nos está invadiendo. Entonces, estos últimos medios, desde luego, con el objetivo de realizar proposiciones sexuales a menores. Es lo que llamamos actualmente, o se conoce actualmente como el child grooming, ¿no? Esto lo tenemos regulado incluso en la ley
30.096, que es la ley de delitos informáticos, ¿no? Vale, incluso en el artículo 5 lo que dice esta ley es el que a través de Internet u otro medio análogo contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido con una pena privativa de libertad de 6 años. Y cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad y media engaño, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6. Ahora, el engaño no es una cuestión menor. Como parte agravante de este delito, porque ustedes ven que este artículo 5 de la 30.096 lo pone como parte agravante, si nos preguntamos, ¿cómo se materializa en estos casos entonces el engaño en los casos de proposiciones sexuales a niños y adolescentes? Y este es un tema, desde luego, importante, que ciertamente ya ha encontrado sus primeras respuestas a nivel de jurisprudencia, a nivel jurisprudencial. La casación, de hecho, 2564-2021, Tumbes, haciendo referencia a esto, dice: el engaño se trata de un fraude o mecanismo fraudulento, de una simulación, creación de una apariencia de verdad o afirmación de una falsedad, por el que primero la gente se contacta con la víctima y segundo, procura hacerla incurrir en error y convencerla bajo una oferta determinada, como sería obtener dinero o obtener bienes materiales, mejorar su vida o la condición o la calidad de vida, para que realice, ¿qué cosa? Para que realice luego las conductas sexuales que le pide o que le solicita, que le requiere, las que pretende. La idoneidad, es el punto, la idoneidad o la relevancia de este factor, de este elemento del engaño, obviamente exige acudir a una persona media y luego a las circunstancias concretas del sujeto pasivo específico al que va dirigido. No es una cuestión menor dentro de esta conceptualización a la que estamos haciendo referencia. Ahora, en este tipo, ¿quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? El sujeto activo, evidentemente, el agente o el autor del delito de estas proposiciones de los menores, puede ser cualquier persona, ya sea varón o mujer. El tipo penal no exige acá una cualidad o una calidad especial en el agente, no lo exige. Por tanto, es un delito común, el cual está regulado en este artículo que estamos haciendo mención, el 183b del Código Penal. De otro lado, el legislador ha contemplado, aquí sí, que la víctima o el sujeto pasivo del delito de las proposiciones sexuales a menores serán siempre los menores de 18 años. Al respecto a lo que dice aquí el profesor sobre este punto, el profesor Salinas Sicha, él lo que dice acá es, hace la presión de que será la víctima de este delito los mayores de 14, pero menores de 18 años, siempre y cuando la conducta de la gente o en la conducta de la gente medie el engaño o use el engaño como medio para que la víctima acepte primero el contacto, con dos pasos, el contacto y las propuestas. Son dos, para que acepte primero el contacto y luego las propuestas. Y claro, ¿cómo se materializa entonces todo esto en el tema de la tipicidad subjetiva? En cuanto al elemento subjetivo, el delito, claro, doloso, es netamente doloso, desde luego, ¿no? Es decir, el agente o el autor del delito, desde luego, que tiene que actuar con conocimiento de que va a realizar alguna o varias de las conductas denominadas en un conjunto como proposiciones sexuales a menores de edad. No es posible aquí admitir las modalidades culposas. Ahora, estas conductas, que estamos haciendo referencia en el artículo 183b del Código Penal, se perfeccionan en el momento en que el autor entra en contacto
y realiza las propuestas sexuales con la víctima menor de edad. La fórmula legislativa ha construido este delito como uno de mera actividad. Por tanto, no es necesario aquí, en este tipo, que la gente logre su finalidad, esto es, que reciba necesariamente el material pornográfico que está solicitando, ni menos necesita que la gente llegue a realizar las actividades sexuales con la víctima, sino que basta, resulta suficiente aquí que las haya solicitado o propuesto para consumarse el delito. De hecho, en la casación 2564-2021 Tumbes, lo que la Corte Suprema ha establecido es que el tipo delictivo castiga al que tenga el trato, tenga esta comunicación, dice en esta casación 2564-2021 Tumbes, con un adolescente de 14 a menos de 18, ¿para qué? Con engaños, solicitar o obtener de él este material pornográfico o llevar a cabo las actividades sexuales. El delito, dice la Corte Suprema en este recurso, se consume en un primer supuesto del enunciado normativo, que es el pertinente aquí, con el mero contacto que da lugar a una propuesta determinada, por lo que no requiere la efectividad del envío del material pornográfico o la realización concreta de actividades sexuales. Es, dice en esta casación 2564-2021 Tumbes, un delito de emprendimiento. Sobre la tentativa, ya que estamos haciendo referencia a esto, es posible esta, desde luego, y estaremos ante un supuesto cuando la gente, en el mismo momento en que va a entrar en contacto o encontrarse con la víctima menor con el objetivo de realizar estas proposiciones de carácter sexual, es intervenido por cualquier la policía, por ejemplo, los cuales pueden haber sido alertados, ya que esto de cualquier manera del lugar en el que estaba a punto de cometer este ilícito. Como dice James Reategui en este punto, es un delito de resultado en tanto existe la posibilidad de que para que se pueda dar una tentativa a este delito y tiene que existir previamente a la solicitud del material pornográfico o las proposiciones de connotación sexual, un engaño, pero un engaño que tenga un carácter idóneo. Por lo que si no existe estas circunstancias, no se va a configurar el delito. Vamos a ver ahora un segundo rubro de estos tipos penales, que es el delito de acceso carnal sobre menores. El delito de acceso carnal sexual sobre menores o violación sexual de menores está tipificado en el artículo 173, cuyo texto original, como muchos, ha sufrido distintas modificaciones, ¿no? Y finalmente la ley 30.883, el tipo penal queda construido en este caso de la siguiente manera. Dice que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las otras dos primeras vías, con un menor de 14 años será reprimido con pena de cadena perpetua. Vamos a ver entonces cómo está construido. Podemos entender o analizar o examinar la tipicidad objetiva. Salinas Sicha lo que dice al respecto denomina a este tipo penal, y de hecho sí es considerado, sin lugar a dudas, como el tipo penal más grave dentro de este catálogo de delitos contra la libertad sexual dentro de nuestro ordenamiento nacional, cuyo ilícito se denomina o autodenomina, bueno, está denominado de esa manera, como acceso carnal sexual sobre un menor. El ilícito, o que estamos haciendo mención, se configura cuando el autor tiene el acceso carnal sexual por cavidad vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos o introduciendo objetos, parte del vía vaginal o anal, con otras personas menores de 14 años de edad cronológica. Es decir, esta conducta típica se va a concretar, como dice Caro,
en la práctica del acceso o el acto sexual o análogo con un menor, evidentemente, que ello incluye este acto vaginal, análogo vocal, realizado por el autor o por el menor a favor del autor o de un tercero. Es necesario aquí mencionar algo, ¿no? Que de igual forma se comprende acá la introducción de los objetos o partes del cuerpo por vía anal o vaginal de la víctima menor. De la redacción del tipo penal, de hecho, en concordancia con el Acuerdo Plenario 4/2008, perdón, ustedes recordarán que este Acuerdo Plenario 4/2008 se desprende acá que para la verificación del delito de sexo carnal sobre un menor de 14 años, no se necesita que la gente actúe haciendo uso de la violencia, la intimidación, la inconsciencia o el engaño, ¿no? Dice, no obstante, estas circunstancias, desde luego, son indispensables cuando se trata de adolescentes entre 14 y 18 años. En ese sentido, acá, si la víctima menor de 14 preste su consentimiento para realizar el acceso carnal, sexual o análogo, el delito se verifica o configura inexorablemente, pues de acuerdo a nuestra normatividad, la voluntad de los menores cuya edad se encuentra en el acto del nacimiento hasta los 14 años de edad, no tendría eficacia positiva para hacer desaparecer la ilicitud del acto sexual del sujeto activo. Ahora, no tienen trascendencia, mayor trascendencia para calificar acá la conducta delictiva, ni menos, desde luego, para liberar de responsabilidad penal a la gente el hecho de que la víctima menor, por ejemplo, pudiera dedicarse, obviamente, más allá de cualquier circunstancia, esa contravoluntad a la prostitución, o que la propia víctima pudiera haber seducido a la gente o aquella con anterioridad haya perdido su virginidad, por ejemplo. Sobre el seducir o que hubiera existido una relación sentimental, de hecho, en el recurso de nulidad 1473-2018, Lima Este, lo que la Corte Suprema ha mencionado es que no resulta relevante determinar si el procesado y la agraviada mantenían una relación sentimental, pues independientemente de ello, la menor no podía dar un consentimiento válido por su edad para el acceso carnal. Sí, están pensando en muchos supuestos de error propios en estos contextos, pero bueno, que es otro tema también importante. Por su parte, Villestein, por ejemplo, refiriéndose a esto, señala que lo determinante acá es la edad de la víctima. La concurrencia adicional de la violencia o intimidación indiferente, digamos, resultaría, dice, indiferente frente, aunque debe servir desde luego para juzgar, para graduar la pena entre los polos máximos y estos polos mínimos, como debe servirle por el mismo propósito el consentimiento psicológico de la víctima. En cuanto al bien jurídico de este delito, por ejemplo, el magistrado San Martín Castro lo que menciona es que en los delitos sexuales el bien jurídico vulnerado es la libertad sexual. Sin embargo, lo decíamos en la introducción, recuerdan ustedes, en los menores de edad o en los casos de los menores de edad no se proteja la autodeterminación sexual, pues claro, por definición carecen los menores de esta facultad, por tanto, lo que se vulnera es, lo dijimos al inicio de clase, la indemnidad sexual. Luego, obviamente, surge la figura del consentimiento en la jurisprudencia nacional. En principio, en cuanto al consentimiento de la víctima menor de 14 años, es, digamos, hemos encontrado en la doctrina jurisprudencial sostener que esta variable es irrelevante para la comisión del delito de acceso carnal sobre el menor. Esto, desde luego, lo que se quiere establecer, que en la doctrina se establece que el consentimiento que da del menor no exime de responsabilidad al autor del delito de acceso carnal en menores. De hecho, en la casación 1485-2018, Madre de Dios, se estableció que en el tipo penal que fue materia de acusación en ese caso y también condena, desde luego, el de violación sexual de menor de edad, previsto en el
en este artículo, en el 173.2 que estamos conversando, en el cual se protege la indignidad o la intangibilidad sexual de las personas menores de 14, quienes por su edad no pueden, dijo la Corte Suprema en esta casación 1485-2018, Madre de Dios, no pueden disponer libremente de su sexualidad y obliga a todas personas a respetar el citado bien jurídico. Por ello dice, quien mantenga relaciones sexuales con personas de la mencionada escala etaria, independientemente de su consentimiento, producción del daño psicológico en el menor, incurrirá en la comisión del tipo penal. En la misma línea, de hecho, la casación 308-2018 Moquegua, en la cual se establece que una persona, por su minoría de edad, dicho consentimiento resulta inexistente. En estos casos que el bien jurídico tutelado vuelve a incidir en este punto la Corte Suprema, es la indemnidad sexual. Se menciona acá que el imputado era 11 años, en este caso, en esta casación 308-2018 Moquegua, era 11 años mayor que la víctima y que la edad de esta última, la diferencia etaria, resultaba relevante, ¿no? Lo que se menciona aquí fue que la vulnerabilidad de la víctima era patente en ese entonces, por lo que de suerte que no puede aceptarse la existencia de relaciones libres, igualitarias y equilibradas entre el imputado y la agraviada, y menos descartarse un aprovechamiento indebido de esta situación por el imputado. En cuanto a la tipicidad subjetiva, analizando acá el tipo penal, lo que vamos a vislumbrar es que se trate de un delito de comisión dolosa. No cabe la comisión imprudente. Por su naturaleza o por la naturaleza propia de este delito, es posible que se configuren hasta 3 tipos. Dolo directo, el dolo indirecto o el dolo eventual. Por ejemplo, el dolo directo o indirecto cuando la gente tiene conocimiento que su víctima es menor de edad. Sin embargo, libre y voluntariamente le practica el acto o el acceso carnal cuando en este caso ya sea por introduciéndole el acceso, introduciéndole objetos, en este caso en su cavidad vaginal, con la evidente finalidad de satisfacer alguna de estas apetencias de carácter sexual. Si no se identifica esta última circunstancia en el actuar, evidentemente, de la gente, la figura delictiva no aparece. Es decir, como en todos los delitos sexuales que estamos analizando, se exige la concurrencia de un elemento subjetivo adicional a dolo en la conducta sexual desarrollada por la gente. Cuando hablamos, al margen de esto, por ejemplo, del dolo eventual, ese se configuraría cuando el sujeto activo, en el caso concreto, pese a representarse la probabilidad de disponerse a realizar el acceso carnal sexual con una menor de 14, no duda ni se abstiene y por el contrario sigue actuando y persiste en la realización de este acto. Esta situación, más que incurrir en un error, el autor obra con total indiferencia al peligro de realizar el acceso carnal con una menor de edad. Y sí, en cuanto al error de tipo, que luego es muchas veces invocado, este está previsto en el primer párrafo del artículo 14 del Código Penal, y ustedes lo saben, ¿no? En el cual es de conocimiento o falso conocimiento de un elemento del tipo penal que origina, según su invencibilidad o vencibilidad, la exclusión de la responsabilidad penal o la sanción de la infracción como culposa cuando, desde luego, estuviera prevista como tal en la ley, que no es el caso. En la doctrina nacional, ¿no? Distintos autores, Salinas Sicha, Caro, Bramón Arias, son los que más han desarrollado esto, están en la posición de que hermenéuticamente no habría inconveniente para sostener que en cuanto a la edad es posible, desde luego, el error de tipo. Se presentará, desde luego, esta categoría jurídica, pudiera presentarse esta categoría jurídica, por ejemplo, cuando el agente actúe
en la creencia firme que el sujeto pasivo con el cual realiza el acceso sexual es mayor de 14 años, situación que se resolvería aplicando este artículo 14 del Código Penal, siempre y cuando el sujeto activo no haya hecho uso de la violencia o la amenaza grave sobre la víctima. Claro, porque de verificarse la concurrencia, desde luego, de estos factores, en el caso concreto, el operador va a subsumirlo al hecho de acceso carnal sexual previsto y sancionado en el 170. Recuerdo mucho, ya que estamos hablando de este tema, el error de tipo, un caso en el cual una menor, creo que tenía 15 o 16, fue muy sonado el caso, y había mantenidos sexuales con un joven médico, eran enamorados, se habían conocido en una red social, ni siquiera de una de las más conocidas, una red social a la cual había accedido esta chica, y él creía que tenía tenía más de 18 años, ¿no? Pero las actitudes propias de ella, a como ella también se presentó, él alegaba que consideraba que no aparentaba, no le había manifestado incluso esta otra edad y la propia conducta de la joven. En el recurso de nulidad, por ejemplo, 1068-2019 Piura, se estableció que se descartaba, por ejemplo, de plano el error de tipo si entre la víctima, en este caso y agraviado, había una diferencia tangible, digamos, de edad, ¿no? En este caso de la casa de recurso de nulidad 1068-2019 Piura, entre ambos había una diferencia de más de 20 años, ¿no? Es decir, en este caso, dada la edad de la víctima, se consideró que el acceso carnal en su contra tipificaba el delito de violación sexual de menor, que era obvio que, digamos, estaba en condiciones, el autor se reprochó, de advertir ahí la minoría de edad, puesto que, digamos, incluso la víctima era una niña que resultaba siendo su vecina, ¿no? La conocía desde hacía mucho tiempo y sabía que estaba aún en el colegio, ¿no? El encausado incluso lo llevaba a la víctima 23 años de diferencia, por lo que una relación sentimental clara, dijo la Corte Suprema, resultaba descartada. Más aún, si es que ahí la víctima afirmó violencia contra ella y presentar estresor sexual por la agresión sexual que había sufrido. Y aquí la Corte Suprema, por ejemplo, descartó el error de tipo, así como el error de prohibición, pues será patente en que toda persona medianamente integrada socialmente en conocimiento de la prohibición del acceso carnal a niñas de 14, ¿no? Como vemos, dentro de estos casos no se podía alegar, o lo que la Corte determinó es que no se podía alegar un error de tipo por la edad menor de 14, ya que estuvo en la condición de saber aquí sobre su verdadera edad y a pesar de ello continuó en las relaciones estables. Vamos cerrando sobre el tema de la antijuridicidad. En verdad, este es un tema tan amplio. La misma naturaleza del delito de acceso carnal sexual sobre un menor hace imposible que en realidad en la práctica se pudieran presentar casos donde funcione de manera positiva alguna causa justificante cuando la víctima tenga una edad menor de 14 años. Como se sabe, a los adolescentes menores de 14 años, nuestro sistema jurídico los protege sin lugar a dudas de sobremanera y sabemos que hasta incluso todos debemos de cuidarlos y proteger. Incluso en esta casación que hacía mención hace un momento, la 1485-2018 Madre de Dios, se pronuncia al establecer que la ausencia del daño psicológico en una persona menor de 14 años de edad tampoco era una causa de atipicidad ni de justificación, toda vez que estas decían no expresan consentimiento válido para disponer sobre su sexualidad y aun cuando el hecho no lo genere una afectación alguna, subyace el deber que poseen todas las personas de respetar y desde luego, claro, de proteger la indemnidad sexual de los menores de 14 años en este caso. Vamos a cerrar con este tema de la culpabilidad y se me lo permite para cerrar este tipo penal porque es uno de los más debatidos. Y luego vemos, si nos da tiempo, tentativa y consumación. Después de determinar desde luego que un individuo
ha llevado a cabo una conducta típica de acceso sexual con un menor y no hay ninguna razón que justifique esta acción, el análisis legal, desde luego que corresponde centrarse es en establecer si esa conducta puede atribuirse al autor. En esta fase se evalúa si el individuo era imputable en el momento de cometer el acto, es decir, si era mayor de 18 años, si no padecía de una anomalía psíquica que lo pudiera hacer inimputable. Se examinará si al momento de este momento el individuo era consciente de su acto ilícito, es decir, si sabía que su acción estaba prohibida por el derecho. En la doctrina nacional se invoca o se suele invocar en algunos lados el tema del error de prohibición. En estos casos, la cual debe ser respaldada del proceso penal, obviamente se requiere por pruebas mínimas y relevantes. De lo contrario, sin lugar a dudas, quedarán simplemente como una estrategia de defensa sin mayor sustento. Como dice aquí el profesor Salinas Sicha, ¿no? Que en el contexto nacional se observan situaciones en las cuales algunas comunidades aún no han adoptado los estándares, determinados estándares occidentales o culturales predominantes en la mayoría de nosotros, y que esto, desde luego, puede llevar a considerar normal y natural mantener relaciones sexuales con menores de edad, y que en la práctica incluso se encuentran casos de error culturalmente condicionado, que está contemplado, de hecho, en el artículo 15 del Código Penal, y que este error ocurre, como ustedes bien saben, cuando el individuo desconoce la ilegalidad de su conducta y no comprende que su comportamiento es injustificable, ¿no? Desde luego, claro, aunque la conducta pueda ser tipificada o está condicionada como típica y antijurídica, no puede atribuírsele personalmente al autor, ya que este dentro de este marco, desconoce la ilegalidad de su acto. ¿No? Esto hace que la culpabilidad aquí sea inexistente y por lo tanto el delito no pueda proceder. Para que este argumento prospere, que por demás se suele dar mucho en las ciudades colindando con las comunidades nativas, prospere, debe ser respaldado acá en el proceso penal, obviamente, mediante prueba documental, peritajes antropológicos de carácter antropológico, tal como incluso ya se ha establecido en diversos pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema, como el recurso de nulidad 2279-2011 Cajamarca, en la cual se estableció que el mecanismo de probanza. Ahora, sobre el error de prohibición culturalmente condicionado en la violación sexual de menor, puntualmente, el Acuerdo Plenario 1-2015 establece determinados criterios para su aplicación en determinados casos. Por ejemplo, lo que dice es, ¿no? Que se tiene que tener en consideración aquí, desarrollar una aplicación selectiva y restringida del artículo 15 a fin de que éste no proyecte indebidamente sus efectos sobre autores del delito de abuso y violencia sexual en agravio de niñas y adolescentes menores, en este caso de 14, y que la construcción técnica e idónea de las pericias antropológicas en los procesos penales sobre la materia, que es necesaria la incorporación y valoración de otros medios de prueba idóneos para contrastar, implementar o posibilitar una mejor valoración judicial de las conclusiones de relevancia intercultural aportadas por las pericias antropológicas. Y además, la inserción en el razonamiento y en la argumentación de las decisiones judiciales de la doctrina internacional sobre, y nacional desde luego, sobre el enfoque de género, interés superior del niño y compensación de la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes en contextos pluriculturales. ¿Por qué es importante atender esto? Porque somos un país pluricultural. Somos un país pluricultural y por tanto debemos de estar atentos a esta cuestión en este aspecto central. Cierro en este tema y que hay que tenerlo en cuenta. En estos delitos de menores se consuma con el acceso carnal en cualquiera de las vías que hemos descrito en este tipo penal. Obviamente basta para la perfección delictiva que en este caso el miembro viril ingrese en forma parcial, así como en otra parte del cuerpo y o los objetos sustituidos por miembro. No se requiere el yacimiento completo, ni siquiera en un comienzo de aquel, sino tampoco aquí menos la defloración y todo esto que se pueda tener en consideración. Aquí es unánime la doctrina en considerar que el despliegue de los actos ejecutivos orientados a lograr el acceso sexual sin
alcanzarse la real introducción o penetración, constituye tentativa de violación sexual. Claro, la tentativa, en este caso, se concretiza cuando los actos previos tienen la finalidad de lograr el acto o el acceso carnal sexual, mas no se dará tal situación cuando dichos actos previos tengan como objetivo cualquier otro tipo de acercamiento sexual. No es necesario aquí el animus violandi, como se denomina, ¿no? Hay tentativa cuando, por ejemplo, es sorprendido por los vecinos, evidentemente, en la vivienda en la cual se estaban produciendo estos hechos, ¿no? Y en cuanto a su consumación, esta es la verificación real acá de todos los elementos del tipo penal, o mejor dicho, es la plena realización del tipo con todos sus elementos. Es el delito de acceso sexual propiamente dicho, es decir, la introducción o la penetración del miembro viril en la cavidad vaginal, bucal o viral de estas personas. Por tanto, este tipo penal de violación de menores se consuma con el acceso carnal en cualquiera de las vías descritas en el tipo base. Basta para la perfección delictiva que el miembro viril ingrese aquí de forma parcial, así como otra parte del cuerpo, objetos sustitutos del miembro viril. No requiere acá, desde luego, el yacimiento completo, ni siquiera el comienzo de aquel, así como tampoco, obviamente, la fecundación, menos la defloración. Esta será solo un dato objetivo para acreditar la relación delictiva entre la conducta generadora del riesgo y la causación del resultado lesivo. Como ven, son cuestiones sumamente importantes que desde luego siempre merecen muchísima nuestra atención, aspectos muy debatibles. Yo creo que por eso me permití hacerles esta introducción de cuestiones básicas. De hecho, nos da como para una segunda clase porque hay muchísimo que hablar sobre el tema de la autoría y participación, la autoría directa o inmediata, la autoría mediata, en el caso de la coautoría, ¿no? Para poderlo tener en consideración. Cuando hablamos de la autoría mediata o la inmediata, ¿no? En los términos del autor, como ustedes saben, es aquel que por sus propias manos realiza el hecho en forma directa, es decir, aquel que decide en líneas generales el sí y el cómo de su realización, ¿no? En el delito que estamos hablando, por ejemplo, en palabras de Muñoz Conde, dice aquel sujeto que haciendo uso de la violencia, amenaza grave, realiza esta amenaza grave sobre la víctima, le anula la libertad sexual y la accede carnalmente. En cambio, el autor mediato, es esta hipótesis, como ustedes bien saben, de carácter comisivo, que se configura en estos casos en los cuales el autor utiliza a otro como instrumento para involucrar de modo violento a la víctima en un contexto sexual determinado. Incluso es posible que se configure cuando es la propia víctima la obligada en forma violenta o intimidada por el autor para la realización sobre sí misma del acceso carnal de, por ejemplo, de las partes de su cuerpo, objetos en apariencia de un miembro viril, o la coautoría, ¿no? En el caso en el cual dos o más personas participan en la comisión del delito del acceso carnal sexual y todas responderán a título de coautores, así como uno o varios de ellos no haya realizado el acto sexual con la víctima, limitándose solo, por ejemplo, a sujetarla, a inmovilizarla en esos supuestos delictivos, obvio. Lo que será aquí es verificar la decisión común de todos los concurrentes o estos partícipes en la realización del acto sexual ilícito y además que cada uno de ellos haya hecho un aporte, desde luego, significativo o decisivo para facilitar la penetración o la introducción del miembro viril o en la boca o el ano, en la vagina de la víctima. Y de luego tenemos las categorías de participación, ¿no? La complicidad primaria, ¿no? Que se establece cuando es la participación de alguien que es indispensable para la comisión del delito, ¿no? En otras palabras, sin la intervención de este cómplice primario, el delito no hubiera ocurrido. Un ejemplo es cuando alguien engaña a la víctima para llevarla a un lugar apartado donde otros abusan de ella, ¿no? En este caso, sin la participación de esta persona, el acto violento no se hubiera podido realizar y no se hubiera vulnerado, en este caso, la libertad de la víctima. O el cómplice secundario, ¿no? Cuando la construcción en este de alguien, si bien no es necesaria para la comisión del delito, en este caso el delito habría ocurrido, si bien de todas formas, incluso sin su participación, pero hay una contribución. Por ejemplo, cuando alguien
simplemente vigila para asegurar que otro pueda llevar a cabo el acto sexual con la víctima sin problemas y que en este caso la participación resulta imprescindible, ya que el delito se habría consumado incluso sin la participación de esta persona. Como ven, hay muchísimo por lo cual conversar. Como siempre yo hablo demasiado, me disculparán, nos ha quedado muy corta la clase. Me faltó hablarles sobre el acoso sexual, que es otro de los temas también importantes que quizás en otra clase, si es que me invitan, evidentemente, podemos continuar conversando de esto. Y sus formas agraviadas, el chantaje sexual, que no es una cuestión tampoco menor, y el famoso ciberacoso sexual de menores. Así que yo les agradezco, Reader, en verdad que nos quedó muy corto el tiempo que nos ha concedido, pero es un tema pero muy importante. Yo diría que es uno de los tipos donde siempre tenemos este debate constante, ¿no? Yo diría que hoy el foco de atención en la jurisprudencia nacional y en la jurisprudencia internacional, lo vi por ahí en algunas preguntas, es el tema del consentimiento. Va por ahí. Si ustedes litigan y ven mucho de estos casos, entonces lean el caso de la sentencia de Dani Alves, el último que acaba de emitir el Tribunal de Barcelona, léanse el caso de la Manada de España, léanse el tema que estamos conversando, incluso la Manada peruana y los acuerdos plenarios que tenemos. Entonces, y sí hay muchísimo aquí como hay, Reader. Yo te agradezco. Mil disculpas porque me comí las 2 horas y me quedó corto. Me faltan 3 tipos penales. Si me invitan, yo encantada de poder continuar. Queda el lado procesal, queda el lado criminológico. Es uno de los tipos más ricos que hay en todo el tratamiento. Es transversal. Desde la criminología, la sociología, la política criminal, el sustantivo procesal y todo lo demás. Así que saludos, Agustín, para Tarapoto, dice ahí. Así que muchísimas gracias a todos.